Amén, amén. Vamos a leer un versículo que me imagino todos se lo saben desde niño. Pero como conclusión del mensaje, principios de sabiduría, los principios de la sabiduría, parte 2, voy a estar leyendo el proverbio que está ubicado en el capítulo 1, en el verso 7. Si lo encontró, es porque trajo Biblia. Si no lo encontró, busque a un cristiano, ese tiene Biblia. O celular ahora. Pero leemos su palabra en el nombre de Jesús. En el nombre del Señor Jesús vamos a leer esta palabra. Amén. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Gracias, Señor. Puede recibir su asiento. Amén. Gloria a Dios. Hablé de lo que escasea en este mundo y que abunda. Y la astucia, la sagacidad, la viveza es lo que se confunde hoy día como para decir que sabia es la gente. Pero la sabiduría está ausente por las calles de nuestra tierra. La Biblia dice que el necio dice en su corazón no hay Dios. Y lo que más hoy día estamos viendo pulular por las calles son una generación que no tiene en cuenta a Dios para nada. Al contrario, lo han puesto como un objetivo a sacar del medio. Yo no sé por qué tanta preocupación por sacar a Dios del medio si Dios no existe. No sé por qué sacar del medio tantas leyes restrictivas si esas leyes lo único que han hecho es preservarnos como sociedad. Y a la hora en que alguien se salta los principios de estos preceptos divinos que están afincados en la ley o en las leyes humanas, que vienen todas desde un decálogo moral que Dios se lo dio a Israel en el monte Sinaí. Ahora cuando alguien se lo pasa por algo y dice, estamos en una selva, no hayamos qué hacer. Pero si todos los días están botando por tierra las leyes y por supuesto al autor de esas leyes. Y por eso hoy en día se está diciendo hay que ser vivo. Pues dicen, yo soy vivo. No soy un pollo. Este es un pollo. No, hay que ser vivo. Y ahí vaya a la cárcel, están hacinados los vivos. Y los más vivos están en el cementerio. Sin embargo, la ausencia de sabiduría está presente aún en los más altos intelectos que dicen no hay Dios. Que no necesariamente hay que llegar a la universidad para decirlo. Pero bueno, ellos se han titulado y una diputada logró salirse con la suya, dice una amiga mía cristiana de muchos años por internet, Patricia Arenas, se salió con la suya y logró que se aprobara en primera instancia que las reuniones en el Senado no se inicien nunca más en el nombre de Dios. ¿Por qué empezar una reunión en el nombre de quien no existe? Así que partiendo de ese punto vemos la insensatez desatada aún a nivel de nuestros legisladores, los que se autodenominan más educados, pero la Biblia dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Para mí, que con los años he podido leer algo de los sabios de la historia, cuando me metí por primera vez con Aristóteles. Aristóteles no escribió ningún libro. Y su discípulo, Sócrates no escribió, pero su discípulo Aristóteles sí lo pudo hacer. Es más, desarrolló una filosofía que fue la base de la ciencia moderna. Fue el que pudo demostrar que Dios existe mediante un argumento filosófico. Pero después vino Platón. Luego me metí con una corriente de todas las calañas que hay en la filosofía humana. Y en cada uno de ellos puedo atisbar una impresionante caudal de conocimiento, pero muy poca sabiduría. Y yo que estaba leyendo en esos años, me iba a la Biblioteca Nacional
y pedía un libro haciendo mis tareas, después me podía, por hobby, a pedir otros libros que nunca había leído. Siempre regresaba al lugar de la fuente de la sabiduría, y precisamente en mi formación cristiana los proverbios vinieron a ser el libro que de alguna manera u otra afectó mi psiquis, mi intelecto. Yo leía todos los días de la semana, del mes y del año los proverbios. Yo no sé si esta semana usted leyó algún proverbio, salvo el pancito de vida o el que escucha por ahí, ese horóscopo que se lo dan por la radio. Pero bueno, ¿cuántos leyeron el libro de los proverbios? ¿Cuántos se han tomado el tiempo de leer los 31 capítulos? Y encontramos que son muy pocas las personas que acuden a estos dichos sabios. Precisamente por esa razón es que escasea la sabiduría. El hombre más sabio de la tierra fue el autor principal de estos proverbios, y el principio de la sabiduría lo pone en tal términos prioritario que dice que es el temor de Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, cuando buscamos algo es porque tenemos que saber qué buscamos. Para conseguirlo, primero hemos de saber qué buscamos, luego dónde buscar, y tercero, cómo buscar. Eso lo dijimos la semana pasada. ¿Qué buscamos sino responder con fe a esa persona o eso que nosotros llamamos revelación a través de la obediencia? ¿Dónde buscamos? No hay otra fuente u origen sino Dios mismo. ¿Y cómo buscamos? Es tal como lo dice el Proverbios 8:17, me hallan los que temprano me buscan. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. La sabiduría no es para acumular conocimiento, la sabiduría no es para darse por enterado, la sabiduría es para recibirla y aplicarla, ya la vamos a ir viendo. Pero cómo buscamos es la parte en la cual quedé, y ahora quisiera hablar de 7 cosas que obtenemos, que tenemos con la sabiduría. Diga conmigo 7 cosas que tenemos con ser sabios. Y yo no sé si usted lo tiene claro, pero yo quisiera meterme con cada uno de ellos, y son conceptos que a lo mejor algunos todavía no lo han conjugado muy bien, sobre todo en el ambiente en donde nos movemos. Número 1. La primera cosa que obtenemos y que debiera materializarse con nosotros se llama el consejo. Y esto porque abundan los malos consejos. Un consejo es una enseñanza de tal manera que compromete el accionar después de oírlo. Cuando alguien oye un consejo es porque está siendo conminado a obedecerlo o a seguirlo. Es importante saber que los consejos no son para obedecerlos ciegamente, sino que con una decisión. Por eso en los principios de consejería nunca fuerces una decisión, eso sería manipular a la persona. Nosotros nos forzamos. ¿Cómo me gustaría, entre comillas, yo tener el poder de forzar decisiones? ¿Y cómo me hubiera gustado que Dios hubiese pasado por alto toda mi capacidad electiva de decidir y me hubiese hecho un esclavo de Él de tal manera que no tuviese posibilidad alguna de pecar, pero me dejó con una capacidad de decidir, y ahí aparece el consejo de Dios. Los pastores que se pasan la raya y manipulan y amenazan y atormentan a la gente con sus mensajes, o los liberan en el potrero de la nada con sus mensajes liberal. Es importante que atiendan que el consejo siempre va por la vía de la voluntad, de la persuasión, nunca de la manipulación. La sabiduría que alcanzamos mediante los consejos nos va a llevar a un nivel práctico de vida. No necesita usted ir a la universidad para ser sabio, no necesita estar criado a los pies de un filósofo ni leerse tantos libros. Sí es buena la información, es bueno hacer un buen juicio, pero el consejo más importante es el consejo que Dios nos da a través de su palabra. La sabiduría contiene sí consejos. En la abundancia de consejeros hay abundancia de sabiduría, dice el proverbio. Hoy día tenemos muy poca gente que pide consejos. Sí, porque algunos ya tienen el manual, otros ni lo leen, otros echando a perder aprenden.
La mayoría de la gente resuelve sus problemas entre cuatro paredes a su manera, y es indudable, hay una desconfianza. Pero cómo me gustaría que estuviera yo todas las semanas atendiendo un día martes, miércoles o a las 9 de la mañana, o que alguien venga y decirme: pastor, necesito consejería. Pastor, necesito consejería cómo ser un buen padre, cómo ser un buen esposo. Necesitamos consejería matrimonial. Pastor, necesito orientación con respecto a tantas cosas. Son muy pocos los que se me acercan. La ausencia de consejo está llevándonos a una falta de sabiduría práctica que es impresionante. Y se aprenden a través de los golpes que trae la vida. ¿Por qué? Porque no hemos pedido consejo. De tal manera que la Biblia siempre habla antes de tiempo, a tiempo y después de tiempo. Qué bueno es oír el consejo de Dios. Digan amén esta mañana. Usted ha venido a oír un consejo de Dios y se lo estoy dando. El mejor consejo es el que está en la palabra de Dios. Digan gloria a Dios por eso. Gloria a Dios, digan amén. Número 2, la segunda cosa que tenemos con la sabiduría es un buen juicio. Un buen juicio, una persona que juzga es una persona que discierne. El discernimiento tiene que ver con criterio. La palabra criterio es criterium, era una especie de herramienta que separaban los granos y que permitía que las personas distinguieran y que pudieran cribar. Esa es la palabra, el verbo español que usted a lo mejor nunca ha escuchado. Cribar, cribar, separar. Hoy día hay muy poco criterio porque hay muy mal juicio. Un buen juicio que uno toma, y no estamos hablando de juicio de condenación, sino de discernimiento, de distinguir una cosa de otra. Lo primero que debemos que enseñar nosotros como siervos de Dios es enseñarle al pueblo a distinguir entre lo santo y lo profano. ¿Qué agrada a Dios y qué no le agrada? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y hoy en día lo que han hecho es tomar la palabra de Dios y sacarla de contexto, pronunciando malos juicios. Ya hoy día es impresionante el nivel de ignorancia que se puede advertir en los mensajes. Forzando la Biblia, hablando lo que la Biblia no habla, creyendo la gente cosas que no debiera creer porque no están en la palabra. Tienen mal juicio y a la hora de tomar decisiones, su mal juicio los lleva a la catástrofe, al desencanto. Uno de los profetas contemporáneos, llamados así apóstol o profeta, cual sea el nombre, las cuales yo sé que en función, Dios me las ha dado a mí, pero no presumo de tenerlas como títulos para darme la ínfula o la preeminencia, dice en uno de sus mensajes, y usted lo puede ver en YouTube, que los hombres de Dios que debemos andar o bajo lo que Dios ha dicho o principios. Y lo que Dios ha dicho, dijo, es lo que nos hemos visto y lo muestra así. Esto es lo que Dios ha dicho. Pero esto no sirve de nada, sino frente a lo que Dios está diciendo. Y la iglesia de hoy no puede andar por lo que Dios ha dicho, sino por lo que Dios está diciendo. No me diga amén, porque esa es una herejía la que acaba de confirmar. El pseudo apóstol está poniendo su palabra por sobre la palabra. Y la gente está aplaudiendo a rabiar, hay miles y millones. Ya la Biblia no es necesaria, ya no debemos andar por lo que Dios ha dicho, sino por lo que yo estoy diciendo. ¿Y cuántos canutos están? ¡Amén! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Se levantaran de la ceniza esos santos mártires, los escritores del Nuevo Testamento, Dios mío, se harían pedazos, no querrían mirar lo que estamos viendo. Malos juicios porque el mal entendimiento los lleva a predicar cualquier sandez. Y el desencanto les va a llegar, recuérdenlo. Se van a decepcionar, se van a acabar los conejos de Mandrake el mago, el sombrero no aguanta tanto. Vamos a salir de una cosa a otra. Llevo más de 40 años mirándolo, pero por más de 40 años he estado parado en lo que nunca cambia, que es su palabra. Ahí está el buen juicio. Aquí está el buen juicio. Aquí está la buena opinión. Aleluya. Venir a decir que lo que está Dios diciendo ahora es más válido que lo que Dios ha dicho, no, mi hermano, la Biblia es la palabra eterna de Dios. La Biblia no ha pasado de moda. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. El yo soy de hace 1.000.000 de años será 1.000.000 de años después el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Jehová no cambia. Pasará el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán.
No hay sabiduría, no hay buen juicio. Número 3, ¿qué es lo que encontramos? Con la sabiduría viene la inteligencia. La inteligencia. Una palabra latina, pero tiene que ver con comprensión, con entender, con leer entre líneas, intus legere, leer por dentro. Eso significa literalmente del latín inteligencia. Alguien que lee la cosa por dentro, que no necesita explicación, que sabe que adentro de ti hay pulmones que están funcionando, puede ver el páncreas, puede ver el corazón, puede entender la cosa sin tanta explicación. La sabiduría de Dios te da entendimiento. Como lo he dicho tantas veces y jocosamente, algunos se van a reír, pero es verdad. Mira, no tengo tanta sabiduría y tanto discernimiento espiritual, pero tengo cachatía. Cuando me están diciendo una cosa que no es, mira, no fui a la universidad, no tengo el título de teología, pero ya sé para dónde va la micro contigo. Me están moviendo la culebra para sacarme el billete. Me están moviendo la culebra para emocionarme. Me estás poniendo una música para sensibilizar, para levantar mis emociones. Y yo sé para dónde va la micro. Me estás leyendo un versículo fuera de contexto para pedirme la semilla de la siembra. No tengo tanto discernimiento, pero tengo cachativa. Así decimos en Chile. La falta de inteligencia es lo que hace que muchas personas tomen decisiones sin pensar. ¿Por qué creemos que Dios va a pasar por alto nuestra inteligencia? ¿Por qué creemos que Dios quiere embotar nuestros sentidos y llevarnos a un nivel de catarsis enajenándonos? Yo sé lo que es adorar en el Espíritu cuando tú no sabes dónde ni estás parado. Cuando Dios te lleva a una instancia en que si a la luz de lo racional te ves ridículo, llorando, babeando, balbuceando como niño, saltando de gozo. Yo he vivido esos momentos y no puedo sino dar glorias a Dios. Pero a la hora de, Dios quiere alumbrar nuestra inteligencia. No te puedes separar. La sabiduría viene con la inteligencia. Inteligencia es entender a Dios. Es entender lo que Dios quiere de ti. Viene un profeta cualquiera, tú no lo has visto, y dice, así dice el Señor. Y vamos, que es mi pacto. Y a lo mejor por ese espíritu de pitón, de adivinación, mucha gente se está moviendo de evento en evento por palabras proféticas personales que no las niego, que sí pueden ocurrir, pero por favor, a veces están pidiendo lo mismo que pedía ese Juan Carlito arriba del cerro. La Virgen dice que coman tierra. ¿Recuerdan ese Juan Carlito de allá de Villa Alemana? Que tenía todo un país convulsionado y que veía a la Virgen llorar y toda la gente, y ahora la Virgen dice que salten. Y toda la gente yendo contra de su inteligencia. La sabiduría te hace inteligente, te hace entender, te hace leer las verdades de Dios, y la verdad de Dios no se sujeta a la razón. No estoy hablando de intelectuales, estoy hablando de gente que entiende lo que es de Dios, lo que es bueno, lo que es justo, lo que edifica. Díganme amén y denle un aplauso al Señor por eso. Toca a tu lado y dile, pide inteligencia, mi hermano. Toca a alguien, abrázalo, dile, por favor, pide inteligencia. La sabiduría te va a hacer inteligente. Número 4. Todo lo que estoy diciendo aquí está en el Proverbio capítulo 8 que he leído. Lo leí la semana pasada y no se lo voy a leer de nuevo. Todos estos conceptos están ahí, en el capítulo 8. ¿Qué hay en la sabiduría? Poder. Diga conmigo poder. Power en inglés. Aleluya. Gloria a Dios. Conmigo está el consejo, el buen juicio, la inteligencia. Mío es el poder. ¿Quién está hablando? La sabiduría. Capítulo 8, verso 14. Conmigo está el consejo, el buen juicio, la inteligencia. Mío es el poder. Por mí reinan los reyes. ¡Wow! Así que, como se dice, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Bueno, el poder que se adquiere en determinado círculo de personas va a estar determinado por la sabiduría que pueda tener para influenciar a través, no de lo personal ni la manipulación, sino a través de lo que Dios ha dicho en su palabra.
Yo estoy cada día más asombrado del nivel de separación que hay entre la inteligencia, el buen juicio, el consejo de aquellos que pretenden el poder. Solo ven el poder en el dinero, en el trabajar como brutos desde la mañana hasta la noche, el no comprar un huevo por no ponerse a llorar por las cáscaras, el que no se restringe de tanto, anda con un carro pero súper del año, nuevecito, pero toma jugo Yupe porque no le da para una Coca-Cola. Y perdón por mencionar la bebida más adictiva y más asquerosa que el diablo haya podido crear en la tierra. Fui liberado, aleluya. Me ministraron liberación de la Coca-Cola. Aquí le hace falta varios, ministración. Así como le ministraron para dejar el alcohol, hay algunos que tienen que ser ministrados para ser liberados de las colas. Bueno, la falta de poder es precisamente por falta de sabiduría. Poder no significa una cuestión de potencia, tiene que ver con influencia. Vamos a ir a tal lugar, hay que preguntarle al que sabe, porque el que sabe, sabe. ¿Aló? El que no, toca guitarra. El que no, está afuera saltando, no ve ni el partido, pero está gritando por los de abajo, por los de arriba, por los negros, por los de cualquier color. Y ese es el pan del circo. El pueblo necesita circo y pan, y el César se los daba con ese espectáculo magno de gladiadores, luego cristianos martirizados, pero el pueblo no piensa, porque el poder lo tenía aquel que lograba influenciar a los demás. La palabra poder tiene muchas acepciones en el griego, pero quiero quedarme con la palabra influencia. Liderazgo no es nada más que influencia y nada más que eso. Una persona con poder es porque ha logrado influir de tal manera que las personas puedan seguir su ejemplo, creer en sus palabras, aleluya, aún morir por ellas. Y no ha habido sobre la faz de la tierra alguien que haya podido tener el poder y la influencia de Jesucristo. Aleluya, es el ejemplo de la sabiduría. Cristo, poder y sabiduría de Dios, dice Pablo hablando a los Corintios. Cristo, poder y sabiduría de Dios. La sabiduría te lleva al poder, el poder ejercer influencia saludable que te lleve a otro nivel. Amados, es cuestión de que usted le eche una miradita a la historia, nada más. Pero a donde yo llegué cuando empezamos el ministerio en este sector de la periferia del Gran Santiago, los ministros que estaban a nuestro alrededor como iglesia nunca habían visto un pastor bailar, saltar. Nunca habían visto muchas cosas que empezamos a hacer con la música, trayendo tantas cosas bonitas que eran para edificación del cuerpo de Cristo. Luego conocieron la comida china. Esta semana que pasó, la antepasada, fui con un pastor que siempre dice el que tuvo la culpa fue el pastor Ángel. Porque yo los llevé a comer comida china en su vida. Me acuerdo de esas señoras, esposas de los pastores, cómo comían, cómo disfrutaban, qué rica la comida china. Y los llevé hace 20 años atrás o 25 años atrás. Cuando yo venía con un nivel que me lo dio también el pastor obispo Eduardo Pérez y de otros hombres de Dios que me han llevado a su nivel, yo también les di mi nivel. De alguna manera u otra, un hombre, un padre, un hermano debe llevar a su iglesia, a sus pares, a su nivel. Y si tú no estás en un buen nivel, no lo vas a llevar a ninguna parte. Aprendieron a comer, inclusive bajativo, sin pecar. Una manzanilla con fernet sin pecar. Una menta frappé sin pecar. Una copa de vino sin pecar. Lo que ellos no habían visto nunca, lo vieron en mí. Los traje a mi nivel de libertad, los traje a mi nivel de madurez, los traje a mi nivel de disfrute, de gozo. Y ahora cuando los veo, ahora ellos comiendo, saliendo, ellos recuerdan quién los llevó a su nivel, porque ellos vivían en la cazuela, en la papa frita, en el huevo, en el arrocito y en todo lo que comen usted sabe. Si tú no subes al nivel mediante la sabiduría a un nivel saludable, no vas a llevar nunca a nadie. Ustedes están aquí porque quiero traerlos a mi nivel. Y los he traído y los he llevado a nivel de adoración, a un nivel de relación, a un nivel de comprensión de la palabra, a un nivel de amor por Dios, a un nivel de temor por Dios. Tú tienes que llevar a la gente tuya a través del poder que Dios da mediante la sabiduría.
Por eso mucha gente grita y predica y hace milagros, pero su mensaje no lleva a nadie a ninguna parte. Dicen muy poco, hablan harto, pero dicen poco. Leía cuáles son las 7 cosas o 10 cosas más atractivas de una iglesia actualmente. ¿Y sabe cuál es la última encuesta de todos los encuestados que hicieron los encuestadores? Lo primero que lleva a una persona a tomar una decisión es oír un buen mensaje de la palabra de Dios. Pero la gente normal, lo que hay hoy en día no es normal, andar detrás de las señales, andar detrás de los efectos. Eso sí que es anormal. Andar detrás del feeling, del ambiente, del templo, de la música. Todo eso periférico, bonito y debe serlo. Pero ¿qué importancia tiene para ellos la Biblia, la palabra de Dios? Muy poca. Por eso hay tan poco poder de influenciar al mundo, a los que nos rodean. Dile al que está a tu lado, pide poder, pide sabiduría de Dios. La quinta cosa que hay en la sabiduría: riquezas. ¿Aló? Levanten las manos los que son ricos, millonarios, no, ricos. La palabra riquezas tiene que ver con abundancia para compartir. ¿Aló? Si tienes un pan y tienes la capacidad de partirlo en 2, ya eres rico. Tienes pan para partir y compartir con los demás. Yo no sé de dónde salió esto de que ser rico, hablando en términos materiales, es una señal sine qua non, sin la cual no se puede ser tildado a alguien de próspero, bendecido. Pareciera que la palabra bendición lo dice todo. ¡Qué catástrofe! Hoy día tenemos gente que piensa que la cuestión material es la que determina la bendición de Dios. Tienen plata, tienen autos, pero no son sino pobre gente que tiene plata y nada más. La palabra riqueza tiene que ver con abundancia de lo recibido. Y ahí es donde a veces mucha gente se pierde. Cuando siguen a un líder que está exhibiendo los logros materiales, la casa, el auto, el templo y toda cuestión física visible. Le hacía esa pregunta a este pastor que va detrás de todo aquello y le dije, si comparamos a Juan el Bautista y Pablo con los profetas y apóstoles modernos de este tiempo, Pablo y Juan el Bautista son unos desgraciados, son unos pobres, que no les funcionó el mensaje. Pareciera que son los fracasados más grandes. Nadie quiere irse a una cárcel olvidado por predicar la palabra. Nadie quiere irse a morir como murió Pablito después de años de potencia, poder de Dios, sabiduría de Dios, pero termina decapitado en los jardines de Roma. Nadie piensa en eso. Ven siempre el éxito como si fuera solo lo material y riquezas materiales. Pero Pablo nos habla de las riquezas espirituales que hay en Cristo. Ve al mismo Nazareno, no tenía dónde recostar su cabeza. El aposento donde comió no era una finca ni de él, no era una parcela, no tenía dónde comer, no tenía ni siquiera un burro, todo fue prestado. No tuvo ni siquiera un amigo, aleluya, en los momentos críticos estuvo solo. Pareciera que era un desposeído de todo, pero lo tenía todo, aleluya. Parecía que no tenía nada, pero lo tiene todo, aleluya. Las riquezas de su amor, las inescrutables riquezas de su sabiduría, están afincadas en el ser de Él, que lo hacen incomparable. Jesús es incomparable. Siendo rico se empobreció para enriquecernos a muchos. Y que Dios vaya a añadir a ti, por tu capacidad de administración y fidelidad en las cosas materiales, lo va a hacer. Dios lo va a hacer, Dios te va a dar 1 camello, 2 camellos, 10 camellos, te los va a dar. Pero lo que vas a buscar siempre va a ser las riquezas que hay en Cristo Jesús. Una rica relación con Dios trae prosperidad y todo lo demás.
Pero hoy día usamos la fe, usamos a Dios, usamos la iglesia, usamos el ministerio para traer sobre nosotros riquezas. Y te miran y ¿cuánto tienes? Ah, entonces no, Dios no está ahí presente. ¿Qué habrían dicho de Jesús? Es lo que hizo el joven rico cuando un caminante, un rabí delgado, lleno de tierra y rodeado de ordinario, le dijo: vende todo lo que tienes, sígueme. Ese hombre miró las vestiduras de él y las comparó con las de Jesús. Ese joven rico se hizo el balance mental del proyecto de vida y lo que vio frente a él era solamente pobreza, caminos desiertos, tierra, tal vez hambre, persecución. Pensó en su finca, en sus criados, sus caballos, sus vacas, ovejas y todas sus riquezas, y se dio vuelta y se alejó del maestro. Y Jesús se entristeció, dice la Biblia, se entristeció mucho porque dijo: es tan difícil que entre un rico al reino de los cielos como si un camello pudiese atravesar por el ojo de una aguja. Y aunque algunos han tratado de alegorizar lo que Jesús nos está diciendo de la aguja de esa de tejer, si no está hablando de una puertecita, que no, ya lo estudié, lo reestudié, como 3 días estudiándolo, y llegué a la conclusión: Jesús está hablando de una aguja. Es imposible. Así el que ama las riquezas y que quiere servir a Dios tarde o temprano va a tener que renunciar a una de las dos. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Pero que cuando vengan las riquezas como señal de la prosperidad, de la bendición de Dios, tenemos que darle más gloria a Dios. Si Dios nos da es para compartir, como lo he dicho tantas veces. Cuando Dios te da es porque te va a pedir, y cuando te pide es porque te va a dar. ¿Cuántos aplauden al Señor y dicen amén por eso? Cuando Dios te da es porque te va a pedir, y cuando te pide es porque te va a dar. Sexta cosa que viene con la sabiduría: honra. Yo pensé que iban a decir gloria a Dios, aleluya. El Proverbio 8:18: las riquezas y la honra están conmigo. Riquezas y honra. Yo no sé cómo miran, con qué clase de ojos miran al expresidente Piñera. ¿Cómo miran a Donald Trump? ¿Cómo miran a Bill Gates? ¿Cómo miran a ese Slim, el mexicano más rico en su tiempo del mundo? Yo cuando miro, me llegó un correo del auto de plata de un jeque árabe de Arabia Saudita. Plata entera. No tiene ni un pedazo de acero, ni de nada. Pura plata. El motor es de plata, las puertas son de plata, todo es plata, plata, plata. Impresionante, es una especie de Camaro, un convertible impresionante, porque tiene como 48 autos, ese es su hobby. ¿Cómo lo mira uno a ellos? Y dice: bueno, vamos a honrarlo por el auto que tiene, vamos a honrarlo por el dinero que tiene, vamos a tratarlo bien, porque parece que, ¿sabe? La sabiduría trae una honra que no tiene que ver con lo exterior. Cuando alguien se acerca a ti y te pide un consejo, dale gloria a Dios porque te está honrando Dios. ¿Aló? No necesitas estar detrás de un púlpito informando, predicando, enseñando. Simplemente la honra que Dios le da al que tiene sabiduría no tiene comparación. Cuando me llama el director de un colegio en una de estas villas nuevas que se están haciendo en el sector de Puente Alto, me dice: quisiéramos tener una dedicación, no sé cómo le llaman a usted, de los evangélicos, pero me he enterado que usted es pastor y vamos a tener un sacerdote, vamos a tener un rabino, y también yo quisiera que estuviera un pastor para dedicar ese terreno, ese establecimiento. Iban a inaugurar uno de estos colegios caros que hay ahí en Puente Alto. Y yo dije: yo no soy ecuménico. Yo fui. Tenía unas ganas de hablar con el judío. Pero el que más se me pegó a mí fue el cura. Me encontró tan agradable y ¿dónde tiene su capilla? Me gustaría ir a escuchar su homilía. Esto fue hace años. Mi hija Dali estaba saliendo
de su enseñanza media. Ya había salido, ya estaba en la universidad, pero la recordaban como que ella tenía un papá que era pastor. La verdad que fui, cantó ella, di un mensaje, el cura no sé qué hizo porque yo me fui a tomar jugo. Pero la honra de todos los profesores, del director, el director de educación de Puente Alto, y verme ahí predicando en ese establecimiento, y por primera vez los muchachos estar callados porque son las coturras que nunca callan. Fue una honra, la sabiduría. Te aseguro que ellos no honran a un tonto. Tú no andas buscando un necio para preguntarle, ¿cierto? Oiga, ¿dónde queda eso? Y después, ¿qué le haya a preguntar si ese no sabe ni dónde está parado? Pero a alguien que yo siempre le pregunto a los taxistas, esos la saben todas. Cuando me pierdo me hago a un lado y busco un taxista. Ese sabe para dónde va la micro. Yo me he perdido y busco siempre a alguien que sepa. En este mundo hay mucha ignorancia, mucha oscuridad, muchas falsas señales. Dios quiere hombres y mujeres inteligentes, pero que tengan sabiduría de Dios. Y la honra va a venir, diga. La honra es valor, es apreciada tarde o temprano. En las crisis Dios va a honrar, porque Dios honra a los que le honran. ¿Cuántos dicen amén? Busca sabiduría de Dios, es el principio, pero ahí está también la honra. Sexta cosa, y termino con la séptima cosa que trae la sabiduría: justicia. Sentido de equidad. Un hombre sabio es justo. Una persona sabia sabe distribuir sus riquezas, su poder, su influencia. Nos falta sabiduría a la hora de repartir. Por eso el diaconado exige que sea el que sirve con liberalidad, que no esté comprometido con sentimientos ni con ese nepotismo de favorecer a los que quieren. No. La justicia es característica de un hombre sabio. Los tiranos no son justos. Los tiranos de cualquier color, izquierda o derecha, al ser represores de la voluntad humana, se tornan injustos. Pero no hay como el Dios nuestro, que es sabio y justo. El Señor es justo. Digan gloria a Dios. Es sabio pero es justo. Siempre decimos la ley pareja. ¿Cómo es? La ley pareja no es dura. Sí, la aplicamos a todas, pero a Dios no le puede aplicar usted eso. Porque la ley es una y la gracia es otra. Cuando entraron a trabajar uno a las 9 de la mañana, que estaban sin trabajo, Jesús les dijo: ¿queréis trabajar por un denario? Como no, muchas gracias, arriba de la carreta, vamos. Luego fue a las 12, me faltan más obreros, y le dijo: ¿queréis trabajar por un denario? Claro que sí, Señor, muchas gracias, arriba de la carreta, vamos a trabajar. Luego llegaron las 3 y luego llegaron las 5 de la tarde, una hora antes de que terminara la jornada, y llamó a uno que todavía estaban ahí dando vueltas buscando qué llevar para su casa. Lo subió arriba de la carreta, les ofreció un denario y todos trabajando. Y a la hora de la fila de poder pagarles el denario, el que entró a las 9 de la mañana se puso a mirar al que estaba entrando a las 5. Dijo: Señor, este entró a las 5 y le estás pagando un denario igual que yo, que entré a las 9. ¿Cuántos hermanos hay así en esta noche aquí, en esta mañana aquí? ¿Cuántos hay así en la vida, que se comparan, miran para el lado y dicen: no, y andan como esa mujer de ese antiguo comercial? ¿Qué tiene ella que no tenga yo? ¿Qué tiene ella que yo no tenga? Hasta que le robó el chifre, no sé, el quick, lo tenía escondido. Ello es lo que tenía, eso es lo que tenía. La envidia y los celos son dos cosas, ya he predicado sobre eso. El siervo reclamando, y Jesús le dijo: cuando te contraté a las 9 de la mañana, ¿me dijiste algo que era injusto el salario? ¿No estuviste de acuerdo? ¿No conviniste conmigo? Y dijiste que sí. Dime, ¿te estoy pagando de menos? No, ¿has cumplido? ¿Es justo lo que te estoy? Sí, es justo. Y a este que le estoy dando yo lo mismo, ¿qué te importa a ti? ¿Que no puedo hacer lo que yo quiero con lo mío? Ahí el sentido de justicia que a veces se da a nivel legalista. Si este no ha orado nada, este no viene ni a hacer ni el aseo. Mira, las personas que no hacen lo que Dios dice en su palabra, tarde o temprano van a cosechar.
El que siembra escasamente, escasamente segará. Ya te va a ver después con los sacos llenos de trigo, ya te va a ver ahí. Y él ande con un cuartito por otro ahí. Sí, ¿por qué? Porque sembraste poco, tranquilo. La siembra no tiene nada que ver con la gracia y la justicia de Dios. Cuando los comparamos con respecto a los bienes que Dios pueda darnos, que son su sabiduría, su gracia, no se puede pagar ni con ayuno ni oración, tenemos que decir que Dios es justo. Y yo me siento ni siquiera con deseos de levantar mis ojos frente a los hombres de Dios que murieron por el Evangelio, y yo todavía no muero. Estaba leyendo los edictos de algunos césares romanos. Un gobernador Plinio que le escribió a Trajano: ¿qué hacer con estos fanáticos que rehúsan adorarte? Y empieza a decir las categorías de cristianos que hay, que adoran a un Cristo que es una especie de Dios de ellos y rehúsan adorarte a ti, oh César. Plinio aparece como el primer apologista porque pone un nivel de filtro quién era quién. ¿Qué hago yo con estas personas? A los que rehúsan renunciar a su fe, les pregunto 3 veces, y a la tercera vez, si no rehusan a su Cristo, los ejecuto. Pero hay otros que están siendo llevados por la influencia de terceros, y al hacerle 2 preguntas ya dicen que se arrepienten y que van a dejar eso y que estuvieron solo por un tiempo. También a eso los ejecuto. Hay otros que son ignorantes, jóvenes y niños o ancianos, que no son responsables de estar ahí donde están metidos, siguiendo a ese tal Jesús en las catacumbas, cuando los sorprendimos o los sorprendemos en alguna actividad adorando a ese Jesús. También a esos los suelto. Y empieza a pedir consejo al César, Dios mío, y en ese instante, mientras yo leía esas páginas de la historia esta semana, anoche mismo, la verdad que me ponía a llorar y decía, Dios mío, y esa gente no hacía nada más que confesar a Jesús y rehusaban adorar al César, rehusaban a la carne que se dedicaba al César, a los ídolos. Cuenta Plinio que hizo para escarmentar, para intimidar a la gente, sacrificó a 2 diaconisas que rehusaron rechazar al Cristo que ellas conocían, y las ejecuté delante de todos de una manera muy vil, pero ninguna de ellas rehusó cambiar su fe de adorarte a ti, oh César. Les di un escarmiento, pero algo está pasando, no lo podemos parar. La muerte de estos cristianos no hace que la gente no crea, sino hay gente que más cree. ¿Qué vamos a hacer? Te pido consejo, oh excelentísimo César. No pudo, nadie ha podido parar al verdadero creyente, nadie ha podido ahogar la fe. La semilla inmortal del Evangelio no muere jamás. Que sea justa o injusta la razón de los hombres es otra cosa. Me siento tan injusto entrar a la vereda de las calles de oro frente a Timoteo, a Policarpo, a esos mártires de la fe, a ese Esteban, a esos hombres de Dios que sembraron con su sangre, sus vidas, la fe que hoy en día nosotros cómodamente hoy disfrutamos. Nos hace falta pensar un poquito más hasta dónde vamos a ser sabios, pidiendo al Señor justicia. Y esa justicia, la corona de justicia, no se la dará el Señor juez justo en aquel día. Termino con 4 aspectos de la sabiduría. Número 1, hay que hallarla. Diga conmigo, hay que hallarla. Pero no se halla lo que no se busca. Hay que hallarla, hay que adquirirla, hay que aplicarla y hay que retenerla. ¿Están aquí conmigo? El que no la haya, ¿cómo le va a ir? Hay que adquirirla, hay que pagar un precio. ¿Aló? Yo le pedí a una hija mía que si pudiese imprimirme un material teológico de uno de los teólogos antiguos. Y cuando empezó a
a traerme hojas y hojas. Lo empezó a hacer de a poco. En algún momento me sentí muy reprendido. Y dije, Dios mío, este hombre escribió este libro toda su vida. Tiene más de 600 páginas, 860 páginas. Y yo aquí sentado en mi escritorio ahora estoy leyendo lo que ese hombre escribió durante toda su vida. No hice nada más que mandarle un correo a mi hija y mandarle la copia a ver si me lo puedes imprimir. Y lo hizo así. Y me sentí que no estaba pagando ni un precio por adquirir el conocimiento que el teólogo Hodge. Y ahí lo tengo, me da vergüenza abrirlos. Son 800 páginas, en tres tomos, tuve que anillarlo. Me da vergüenza. Y tal vez por la carencia de recursos y la facilidad o accesibilidad que tengo a los medios es que puedo tomar cosas, pero no son tan valoradas como cuando me traje esas cajas de libros con el curso de formación teológica evangélica, que muchos no lo han leído, son como 17 libros. Cuando me traje el Main, cuando me traje el interlineal griego, pesaban más que la ropa, más que el televisor. El negro allá en el aeropuerto dijo, "It's stone", decía, eso son piedras las que trae. Y pagué más de $1000 el año 90 por esos libros que todavía tengo. Eso sí que no se los voy a vender y regalar a nadie, me van a enterrar con ellos. Abajo, un doble fondo, ahí me voy con todos mis libros. ¿Por qué? Porque ni les interesa, porque no han pagado un precio, porque quieren todo recibirlo. La sabiduría hay que pagar un precio. Te aconsejo que compres de mí oro refinado en fuego. El oro refinado en fuego se compra. La sabiduría Dios la da, pero hay que pagar un precio, hay que adquirirla. La salvación tuya no fue gratuita, alguien pagó el precio y murió por ti en el Calvario de la cruz. La sabiduría hay que pagar un precio. Basta de regalos. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Voy a grabar y editar y poner. Voy a vender mi próximo CD cuando esté listo. De aquí al 2030 va a estar listo, no se preocupe. Y luego a la primera lo van a copiar, lo van a subir a internet y no han pagado ni un precio. Piratas. Al infierno se van. Ah, no. Hay que aplicarla. Una vez que la hayas, una vez que pagas el precio, aplícala. Porque la Biblia fue escrita para creerla, para ser santo y para vivirla. Amén. Y eso significa retenerla, que sea tu amiga la verdad, la sabiduría, que andar con ella todo el día. No seas tonto a ninguna hora, dile. Dile, no seas tonto a ninguna hora, ¿verdad? No te des recreo. ¿Aló? No te divorcies del coco, porque en esos momentos te pillan bailando, volando bajo y ahí vaya a comprar. A mí me ha pasado. A mi hermano le pasó, compró un anillo de oro con todo el sueldo de la semana y llegó con ese anillo de oro que al otro día se le puso verde el dedo. Decía 18 quilates, pero era de cobre. Hay que retenerla, hay que saber aplicarla, hay que conservarla. A ninguna hora sé tonto. ¿Sabe? Le digo una palabra, una yapa. Dios no tiene hijos tontos. No tiene ni un gen tonto. Allá está mi hijo que un día le dije cuando era niño que me tocara la cabeza. Soy tonto, ¿y qué? Trajo un 2, un 3, no sé qué nota. Ya, yo no entendí, soy tonto, yo soy tonto. Ya, ya. Lo agarré y lo miré y tenía como 6 años. Tócame la cabeza. ¿Qué? ¡Tócame la cabeza! ¡Tócame el pelo! Lo toco así. No tengo ni un pelo de tonto yo. Ni uno. Todos los pelos estos son inteligentes. Y tú eres mi hijo y lo que menos eres es ser tonto. Lo que puede ser es flojo. Aplauden, aplauden. Esa es sabiduría. Eso es sabiduría. Y de tonto no tiene nada. Es que tiene otros intereses en la vida. Los recreos. Los días viernes en la tarde tirar la mochila por arriba y llegar libre por fin, decía.
Se acabó el recreo. No sé qué le pasó a usted los días viernes cuando sabe que no tiene que ir a trabajar. Dan ganas de ir al cine. Las personas sabias buscan y hallan, la adquieren, la aplican y la retienen. ¿Cómo es la sabiduría divina? Es primeramente pacífica. El sabio no es arrogante. No ando diciéndole a todos los demás que son imbéciles o tontos. La sabiduría divina es primeramente pacífica, amable. Santiago 3:17. ¿Quiénes la obtienen? Vea usted, ¿quiénes la tienen la sabiduría? Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. Aleluya. Proverbios 11:2. ¿Qué obtienen los sabios? Dice Proverbios 8:35. ¿Qué es lo que obtienen con la sabiduría? Porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Los sabios siempre tienen vida y vida buena y alcanzan siempre el favor de Dios. Aló, Proverbios 8:35. Ahora bien, ¿cuál es la fuente de la sabiduría? En 2 de Timoteo 3:5, Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La fuente de la sabiduría está en las sagradas escrituras. Amén. Y termino con el versículo inicial. ¿Cuál es la característica número 1 de la sabiduría? El temor de Dios. El temor de Dios. Póngase en pie, por favor. He fungido esta mañana como maestro. Y le estoy pidiendo a Dios que nos rodee de gente más sabia. Que ya nos dejemos de esos recreos mentales. Todos tenemos derecho al esparcimiento, pero vivir esparcidos, vivir en recreos y menospreciar la sabiduría. El que menosprecia la sabiduría terminará admirando a quien la tiene y se convertirá en seguidor de otro cuando Dios también te quiere dar sabiduría. Aquí no hay nadie que pueda decir tengo el privilegio de ser un sabio. Porque quien les habla precisamente sufrió siempre la discriminación por no haber sido, a lo mejor, egresado de algún instituto teológico, algún seminario teológico. Pero cuando salí de mi ámbito de acción y empecé a viajar, me di cuenta que Dios me había dado lo que no se obtiene en un instituto teológico, y es sabiduría de Dios. Eso lo advertí cuando los pastores, maestros, egresados de institutos teológicos andaban con una libreta, anotando todo lo que yo decía, aplaudiendo y comiendo con las manos, y siempre me recuerdo cómo pasó ahí, precisamente en una iglesia que se las daba de tener puros pastores de conocimiento, cómo se maravillaban por las sencillas cosas que Dios nos había enseñado. Es lo que pasó con Jesús. La sabiduría de Jesús trasciende aún a la sabiduría de los sabios, de los escribas, de esos rabinos que estaban en el templo. A los 12 años los dejó maravillados. Y esto no es cuestión de inteligencia humana, esto es cosa del don de Dios, de la gracia de Dios. Pide sabiduría para discernir entre esas pequeñas cosas. Recuerda el acto más sabio, el más sabio de los hombres de la antigüedad. Cuando una mujer se presenta delante del rey y le dice, teníamos 2 hijos y uno de ellos apareció muerto y era el mío, el que estaba vivo, y esta mujer vino y me lo quitó en la noche. Yo quisiera que me hiciera justicia. Y el rey Salomón dijo, traedme al niño para acá, póngalo en el medio y pártanlo en 2 y le dan la mitad a cada una. ¿Lo recuerdan? Y la madre que estaba ahí dijo, no lo hagas. No lo hagas, entrégaselo a ella, no permitas que ese niño muera. Y el rey le dijo, entréguenselo a ella porque ella es la madre. La otra está diciendo 50-50, mitad y mitad. ¿De dónde viene esa sabiduría? Es sabiduría espontánea, es revelación, venida de arriba. No es la sabiduría animal, terrenal, diabólica que habla Santiago. Es primeramente pura, pacífica. Yo me pongo a ver el intelecto de estos diputados, de estos señores que manejan leyes. ¡Wow! Y la gente... ¡Oh! Nietzsche. ¿Alguien ha leído Nietzsche?
Friedrich Nietzsche, compadre, es el que más trastorna la mente. Pero ¿sabe cómo murió? Loco. Se suicidó y terminó loco. Era tal, y dice la Biblia, que Dios prende la astucia de los sabios, y de los sabios y entendidos se la escondió para revelársela a estos pequeños, a los que creen. La sabiduría no es cuestión de ejercicio intelectual, es pedirle a Dios, hazme sabio. Pero no va a ser sabio en las cosas grandes, sino es sabio en las cosas pequeñas. Aprenda a honrar a su Dios. Aprenda el principio de la sabiduría, que es el temor de Dios. Y veremos gente más feliz, más libre. La sabiduría te va a dar libertad. Cierre sus ojos y demos gracias a Dios. Padre, muchas gracias. Muchas gracias por esta palabra, esta enseñanza. Oro porque cada uno de los que estamos aquí, al salir de aquí, nos vayamos con estas herramientas. Que en tu sabiduría, Señor, está el éxito, porque nos va a llevar a hacer tu voluntad. Esta sabiduría nos va a llevar a temerte, y temerte es amarte. Temerte a ti, Señor, es honrarte. Y todo lo que venga después, Señor, también te pertenece. Haznos sabios, hombres y mujeres sabias, que podamos afectar con la sabiduría que tú nos has dado a quienes nos rodean. Señor, en medio de tanta oscuridad, tanto desorden, tanta, Señor, ignorancia, haznos esa pequeña luz que va a alumbrar con la sabiduría la vida de los demás. Muchas gracias te damos, te honramos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Puede aplaudir a Jesús.